Entonces vamos a seguir hablando. Esta es la segunda parte del tema que se llama la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Eso dice Hechos 1:4. Estamos hablando de que el bautismo del Espíritu Santo es importante para cualquier actividad física o espiritual en la iglesia. ¿Recuerda? De eso estuvimos hablando la predicación pasada. Y si no la vieron, ahí está colgada en YouTube para que los que la quieran ver. Pero quiero hablar hoy del segundo punto y me parece muy importante. El segundo punto es que es importante para un verdadero cambio de vida. Y quiero hablar de este punto porque es un punto un poco difícil por una contrariedad que hay, que existe y que es cuestionable. Y quiero tratar de resolver esa situación. Tanto en Isaías, tanto en el capítulo 32 y en el capítulo 44, nos habla que el Espíritu Santo trae cambio, trae transformación, trae vida. Y por ejemplo el versículo 15 del 32 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y dice: y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces está hablando de un proceso de transformación del que tenga el Espíritu Santo. Habla de una vida desértica a ser un campo fértil, y de un campo fértil a un bosque. Y nosotros vemos aquí un proceso evolutivo de desértico a bosque. Es cuando uno ve, por ejemplo, lugares desérticos terribles y después le hacen un proceso y lo sembraron sobre todo en Israel, y después se ve un bosque y uno le parece maravilloso. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de lo que puede suceder en la vida de cada persona que recibe este importante evento, el bautismo del Espíritu Santo. Eso dice Isaías. Isaías 44 habla de nuestra vida como un sequedal. Dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y este versículo amplía el primero, porque el primero dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y aquí dice: yo derramaré agua sobre el sequedal. Y muestran al Espíritu Santo como aguas o como ríos, como dice acá, y ríos sobre la tierra árida. Entonces aquí muestra el Espíritu Santo como agua y nuestra vida como un sequedal. Uno ve acá que uno es un sequedal, y el Espíritu Santo como eso que lo levanta a uno, que lo transforma, que le convierte la vida a uno en una vida miserable, arruinada por tantas cosas. Como uno llega al Señor, o a veces en Cristo, que se deja uno llevar por ciertas situaciones de la vida que no debería ser así, pero somos seres humanos. Como yo le decía a un amigo ayer creo que está pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Y yo le decía a él: Jesucristo fue 100% Dios y fue por 100% hombre. Y Jesús como hombre se cansó. Jesús como hombre tuvo hambre. Jesús como hombre se entristeció. Por ahí un día dijo: me quiero morir de la tristeza. Por allá en el Getsemaní le dijo al Señor: si fuere posible, pasa de mí esta copa. O sea, yo no quisiera pasar por esto. Tremendo, ¿no? En la cruz mostró más humanidad. Tengo sed, ¿verdad? El ser humano es así. Entonces
uno con esto pretende que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque es que lo que la mayoría de las personas cuestionan es ver a personas bautizadas en el Espíritu Santo con una vida cristiana dudable. Y dicen, bueno, si esa persona es llena del Espíritu de Dios, habla en lenguas o yo qué sé, mira la clase de creyente que, y verdad, es cuestionable. O sea, ¿qué pasa ahí? Mire, esta no es que es cristiana y así. ¿Cierto, hermanos? Es cuestionable. Y uno dice, ¿por qué? Y a mí me preguntan eso los hermanos. Y la gente, oye, ¿por qué? Y cuando yo hablo del Espíritu Santo dicen, ¿pero por qué? Si el Espíritu Santo promete un cambio radical en nuestra vida. Porque hay creyentes, hermanos, que hablan en lenguas, que son bautizados y son los mismos de siempre o peor. Y la verdad tienen razón. Y sobre todo que en Isaías Dios promete un cambio radical. Porque estamos hablando del desierto convertirse en un bosque. Estamos hablando de un sequedal, una aridez en convertirse, como dice el versículo 4, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y hoy quiero hablar de eso. Entonces, quiero hablarles de dos situaciones y quiero que me pongan mucha atención, porque hoy, como es ayuno, pues también es una especie de enseñanza. El primero es que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo no es la santificación. Hay que entender eso. El Señor dijo: y recibiréis poder. O sea que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es recibir poder a todo aquel que se posesione de la promesa. Entonces, por eso usted ve personas de dudable reputación, porque el bautismo del Espíritu Santo no santifica a nadie. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán más santos que yo. No dijo eso. Andarán, mejor dicho, como almas, hermanos, sacrosantas. No dijo eso. Dijo que se recibe poder para ser testigos. Y realmente eso es lo que daña la imagen de la iglesia y la imagen de Cristo, tanto afuera como nosotros, porque nuestro comportamiento ante la gente le hace cuestionar y dudar de lo que es la iglesia. Y nosotros, como gente de la iglesia, hace cuestionar a la familia, y como líder de la iglesia hace cuestionar al resto, y como pastor peor, porque se supone que somos la diferencia. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no santifica. ¿Qué santifica a una persona? Una decisión personal. Obviamente que con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si yo tomo la decisión de cambiar, yo me santifico. Como es que yo siempre digo, yo no dejo de hacer cosas, hermanos, para ser santo. ¿Sí me hago entender? No, yo dejo de hacer cosas porque yo soy santo, es la palabra. La santidad de uno le impide a uno hacer cosas. Uno no quiere, y no es que no pueda, es que uno no quiere. Uno no desea muchas cosas, hermanos. Entonces, es una decisión personal de agradar a Dios, la fe en la sangre de Cristo, la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el bautismo, hermano, jamás santifica. ¿Entendido? Entonces, una persona puede ser llena del Espíritu Santo inmediatamente después de aceptar a Cristo. No importa si vive en fornicación, si vive en adulterio,
Eso lo hemos visto. La santificación es un asunto de proceso. Es un asunto de cambios en el camino. Y toca tener paciencia. Segundo, porque hicieron del bautismo una experiencia más, un asunto más, una meta que había que tener como creyentes. Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que hay que buscar el bautismo, y sí, lo buscamos y como que ahí fue la cúspide. Pero realmente, ¿es la cúspide? No, no es la cúspide. Apenas es el inicio. Entonces, no hicieron de esta experiencia una constante, un trasegar diario, sino como la misma palabra dice, una experiencia más, un asunto más. Y se quedó ahí. Te digamos que un día algo especial pasó y yo fui lleno del Espíritu Santo, hablé en lenguas y ya, dejó el asunto ahí. Y como no busco ese renovar, pues no pasa absolutamente nada. Y yo les voy a mostrar al menos 2 ejemplos de personas que tomaron la llenura del Espíritu de Dios como un evento más en su diario transitar, sin ninguna repercusión favorable en sus vidas. No pasó absolutamente nada. Uno de ellos fue el rey Saúl. Vamos a mirarlo. Primero de Samuel dice, capítulo 10, versículo 10, que este rey fue lleno del Espíritu del Señor. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Sí ven? Saúl experimentó el toque del Espíritu Santo. Imagínense que venía la compañía de los profetas y él venía profetizando también ahí. ¿Cómo le parece? Tanto que la gente decía, ¿Saúl entre los profetas? Porque Saúl no era profeta, era un rey, era un oficio diferente. Pero la gente decía, oye, ¿Saúl entre los profetas? Sí, Saúl entre los profetas. Ahí estaba el rey. Pero ¿tuvo nueva llenura del Espíritu en su vida? No. Más adelante dice la Escritura, ¿y Saúl otra vez fue tocado por el Espíritu de Dios? No. Fue un asunto del pasado. Y por eso, si yo soy lleno del Espíritu Santo, si yo hablo en lengua, yo debo ejercitar eso, hermanos, para tener esa constante en mi vida. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Terrible, hermanos. El rey tuvo una vida espiritual cuestionable. Por ahí quería matar a David. Por ahí se llenó de celos. Y a lo último comenzó a atacarlo un demonio, como dice el hermano Ricardo. Un espíritu, hermanos. El demonio. Y el rey Saúl lo atacaba un espíritu malo, imagínense eso. Oye, después de ser visitado por el Espíritu Santo, acabó siendo visitado por un demonio. ¿Y eso nos puede pasar a cualquiera? Claro que sí. ¿O solo a él? No, a cualquiera. Entonces, este evento del toque del Señor fue una sola vez en su vida. No se preocupó. Y usted mira la vida del rey Saúl en descenso. Y tanto fue, hermanos, que fue a visitar una divina de Endor. ¿Recuerdan? Una bruja, una hechicera. Y a mí me sorprende eso, hermanos. Y no es de sorprender tampoco. Porque en Ataco pasó eso. De una familia que iba a la iglesia, y cuando me di cuenta de la familia estaba por ahí donde una pitonisa, donde una bruja.
Un creyente fue por ahí a una reunión en Bogotá, donde el indio amazónico, ¿ustedes sí se acuerdan del indio amazónico? Ah, pecadores. Imagínense que el hombre salía por la revista Vea, ¿no? La propaganda. Yo pasé un día por el templo del Pasé. Iba en la buseta y decía, templo amazónico. Allá cayó el hermano. Y dicen las malas lenguas, porque yo no estuve, ni hablé con el hermano, que el indio amazónico dijo, hay alguien aquí que no me deja continuar. Y lo miró a él. Y dice, necesito que usted me deje trabajar. Y él dijo, sí. Y los que estaban al lado vieron que una paloma salió de él. Tenebroso me parece. Tenebroso. Un creyente que sabe la verdad, que sabe que el diablo es el enemigo del cristianismo, enemigo acérrimo de Dios, ir donde uno de sus esbirros, ¿no? Me parece tenaz. Vea lo que pasó en Río Blanco, allá donde está nuestra querida Kate, hace muchos años. Por primera vez llegó el evangelio allá. Y entonces allá había una bruja, pero muy fuerte. Lo que le mandaban a pedir a esa bruja, la gente le tenía hasta miedo. Y llegó la iglesia. Y entonces, y como en ese tiempo ser evangélico era muy escandaloso, hermanos, más que ahora, porque los evangélicos llegaron con tambor, con guacharaca y esas panderas, hermano, que ya no se utilizan. Eso era darle, hermano, como matando al diablo. Claro, eso era un ruido horrible. Y los vecinos no aguantaron eso. Y le dijeron a la divina, a esta bruja, le dijeron, oye, es que vino una gente rara con unos ruidos y no nos dejan dormir. Porque la gente es exagerada, ¿cierto? Que 7, 9, pues la gente le fastidia. Aquí que teníamos un vecino que llegaba a las 9 de la noche y pasábamos y llegaba la policía. Y ya se fue, ¿cierto? Vamos a volver a hacer vigilia otra vez. Ya que se fue, vamos a aprovechar eso. Porque a las 9 de la noche, hermano, nos pasábamos por la policía. Porque son enemigos. Y no son ellos, como dijo Normita ahorita, hablando de la palabra, es el enemigo. Y entonces dijo ella, deme 3 días y esta gente se irá. Un día. Y la gente contenta porque lo que decía esa bruja, hermano, así era. 2 días, 3 días, 4 días, y no se iban 5 días. Entonces volvieron otra vez. Dios, no se han ido. No se han ido. Espera y verá. Y fueron pasando los días y volvieron. Entonces ella le dijo, yo lo que sé es que esa gente tiene más poder que yo. Tremendo, ¿no? Es que nosotros ignoramos lo que tenemos, hermano. Nosotros ignoramos a quién representamos. Nosotros como que nos pasa por alto que pertenecemos a la iglesia del Señor. A mí me gustan las liberaciones. Por eso, porque eso me recuerda, hermano, el poder de Dios. Porque nosotros hemos enfrentado a gente endemoniada que levanta hasta carros. Parece mentira, pero es cierto, delante del Señor. Y cuando uno les habla y uno ve el poder de Dios, o que si algo se mueve y uno puede tenerlo en el nombre del Señor, aunque muchos si alguien se mueve salen corriendo también, y uno ve el poder del Señor. Dijo ella, espere, yo convoco a alguien, un principado era, y lo convocó, porque eso era muy avanzada, porque hacían esas posesiones, no me acuerdo cómo se llama, esos medios. Y el espíritu le dijo, no, es que nosotros no podemos contra ellos. Entonces ella le dijo al espíritu, ¿cómo así que no podemos? O sea que ellos tienen más poder que usted. Dijo, sí. Dijo, pues si ellos tienen más poder que usted, entonces me pasó a ellos. A los días estaba la bruja allá también tocando, hermano, allá las palmas en la pequeña iglesia que llegó. Ese testimonio se regó, lástima, ¿no? Uno que iba a saber, pero de guardar un testimonio, porque ese testimonio lo imprimieron y lo regaron por todo el Tolima. Nosotros tenemos más poder. ¿Qué hacemos por allá? Nada.
¿Qué hacía él por allá? Porque se le olvidó el poder de Dios y es por la baja espiritualidad. Porque hizo ese evento y nada pasó. El otro hecho registrado en la Biblia son de 70 ancianos. 70 ancianos. Moisés estaba cargado, hermanos. Estaba pesadumbrado. Le estaba dando queja al Señor. Entonces Dios le dijo: hagamos una cosa. Escoge a 70 ancianos de Israel, 70 príncipes, y yo los voy a llenar con el Espíritu. Dice el versículo 25 de Números 11: entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Tan bonito el Señor, ¿no? Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Ahí dice. Y realmente no habían 70, habían 68, porque 2 de ellos se quedaron en el campamento, no fueron. No quisieron ir, hermano, a la convocatoria. ¿Quién sabe qué les presentaría? ¿Quién sabe? Algo se les presentó como nosotros nos presentan. No fueron. Pero cuando el Espíritu se derramó, fueron sobre los 70, y aún sobre los que estaban en el pueblo profetizaron. Imagínense eso. Pero la palabra es clara al decir: pero no volvieron a hacerlo. No lo volvieron a hacer. Un final triste. Y eso que Dios colocara ahí, pero no volvieron a hacerlo, es para mostrarnos esa cruel realidad. Usted puede venir a un culto, puede ser lleno del Espíritu Santo, puede ir a un encuentro. Usted siente, hermanos, el poder de Dios, y morir ahí. Nunca volverse a repetir. Pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Samuel? Hombres que estaban continuamente llenos. Y eso no depende de Dios. No es que diga tome, no. Depende de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestro acercamiento. Y para los apóstoles, el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue, hermanos, una experiencia, un maravilloso recuerdo nomás. Jamás. Jamás fue un evento del pasado. Yo me acuerdo ese día en el aposento alto que el Espíritu Santo llegó. ¿Cómo nos acordamos? No, para ellos era una realidad presente. Para ellos el bautismo del Espíritu Santo no fue una meta, sino un escalón que les permitió continuar en una serie de acontecimientos poderosos y asombrosos, hermanos. Y fue el peldaño para ahondar en una vida espiritual profunda y personal con el Señor. Fue una bendición. Y mire acá que el libro de los Hechos nos menciona varios momentos. Y yo estuve mirando cada momento del libro de los Hechos que el Espíritu Santo se derramó, que hubo un investimento, unción, revestimiento. Y vemos que los apóstoles estaban ahí. Estaban ahí. No se perdieron nada. Cada convocatoria estaban ahí. La expresión lleno del Espíritu, que está en Efesios 5:18, se refiere a la vida diaria o condición habitual que debe estar en el creyente. O sea, el caminar diario de un creyente. Lleno del Espíritu. Llenos. No dice fui lleno o voy a ser lleno. Fueron llenos. Es una continuidad. Y les voy a mostrar, por ejemplo, que ese investimento del Espíritu Santo no se dio solamente en Hechos 2, sino que 8 años después se vivió la misma experiencia en el pueblo samaritano. La misma experiencia. El Espíritu Santo bajó sobre toda una ciudad. 2 años después, es decir, 10 años después, vemos
el Espíritu Santo descendiendo en la casa de Cornelio, está en Hechos 10. O sea, mire que ya han pasado 10 años. ¿Y cómo estaban? Llenos, con fuego. Porque yo no puedo vivir de la experiencia del pasado. Uy, hermano, yo sé que hablaba en lenguas. No, pues bien. No es ayer. Porque nosotros ayunamos hoy y mañana nos sentimos bien. Pero mañana ya es otro día para ayunar, inclusive. Porque esto es diario. A los 20 años sucede en Éfeso, en Hechos 19, otro derramamiento. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios en el año 57, casi 30 años después de Pentecostés, y dedica 2 capítulos enteros a hablar de los dones, a hablar de las lenguas, a hablar de la profecía, a hablar de la interpretación. Es decir, que la iglesia de Corinto estaba en un auge espiritual. 30 años después. ¿Y cómo era la iglesia de Corinto? ¿Era una iglesia santa? ¿Tenían problemas? Sí. Tenían problemas de incesto. Tenían graves problemas de pecados. Graves. ¿Pero se movía el Espíritu de Dios? Sí, eso es lo que a uno le parece raro. Porque Dios no es como uno, hermanos. Es más, dice la historia, que durante los primeros 8 siglos de la iglesia se movió el Espíritu de Dios. 8 siglos. Y lo que sí sé, hermanos, es que 220 años después, la iglesia estaba siendo o seguía siendo llena del Espíritu Santo. Y nosotros hoy en día no podemos vivir de la historia, de un recuerdo más. Y hoy en día el Espíritu Santo quiere seguir llenando individuos, hasta pueblos enteros, donde la gente se disponga. Y a través de la historia hemos visto grandes avivamientos, de la calle Azusa, en Indonesia, Argentina y otros tantos, donde vemos el deseo del Espíritu Santo seguir llenando. Yo tenía 3 días de convertirme a Cristo, porque yo fui a la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que fui a la iglesia estaba borracho porque me tomé unos tragos y no sé por qué me equivoqué y llegué a. Después me convertí al Señor y fui. Y yo escuché al pastor hablando en lengua, porque yo llegué en un ayuno, otro ayuno. Y habían 5 hermanos ayunando. Porque eso para los ayunos, hermanos, sí. Hagan un sancocho y verá que eso. Hasta los vecinos vienen, hermanos. Hasta usted trae los hijos pequeñitos, el perro, el gato, usted lo trae. Pero para un ayuno, claro, que le gusta eso a nadie. 5. Y yo llegué y yo no sabía qué hacer. Ay, ¿yo qué hago? Y todo el mundo arrodillado. Entonces yo me senté y al lado me quedó el pastor. Y el pastor estaba hablando en lengua y yo pensé, oiga, yo dije, oye, ¿quién ve a este pastor? Pensé, el tipo sabe hasta inglés, dije. Sí, porque yo pensé que el hombre estaba hablando, oye, este hombre, ¿de dónde era? Este tipo habla idiomas. Porque eso me dejó impactado. El hombre hablando. Yo me acuerdo que el hermano Chepito se paró y le perdón, leí, ¿qué idioma habla el pastor? Dijo, él habla en lengua y yo no le entendí. No, me dio una explicación, pero que es lo mismo, hermano, no le entendí nada. Pero a los 3 días que me dio un dolor de cabeza que nunca me olvidará, en esa cama en la casa le dije al Señor. Porque el pastor después, él escuchó la respuesta del hermano. Y entonces le tocó levantarse, hermano, a explicarme que era de Dios, que no sé qué. Yo no le entendí mucho, pero le entendí que era de Dios. Y me mostró una palabra. Y yo a los 3 días enfermo le dije al Señor, Señor,
pues si esto es tuyo, también quiero tenerlo. Y ya empecé a hablar en lengua. Muy fácil, ¿cierto? Para otro es muy difícil, pero para mí en ese momento fue fácil. Hablé en lenguas. Y eso, hablé en lenguas y hablé en lenguas. Y volví a la iglesia. Y le dije al hermano, hablé en lenguas. Y dijo, tenga cuidado, me dijo, porque pueden ser lenguas del diablo. Y le dije, ¿verdad? Dijo, sí, porque yo llevo 20 años en esta iglesia y yo no he hablado lengua. La primera vez, como para que usted venga aquí, hermano, ni una semana y ya hable en lenguas. Creo que el hermano le dio como envidia, no sé, una envidia santa. Pues dejé de hablarla, ¿sí ve? Pero como yo era constante, hermano, y aún así Dios me usaba en profecía, tenía discernimiento, tremendo. Pero algo que tenía esa iglesia, hermanos, que esa iglesia nunca ha sido grande, ha sacado, son pastores, increíblemente, es eso, un mover. Y uno iba al campo a esas vigilias y la gente hablando en lengua, muy bonito. El año entrante tenemos que hacer un año de vigilias. Hay que hacerlo, hay que retomar, ¿sí o no? Entonces, eso pasa, hermanos, con la gente. Usted no se vaya a frustrar, a amargar, si usted ve que ese creyente es así. No, realmente eso es señal de que no ha buscado unas nuevas llenuras. Amén. El tercer punto